¿Qué es el Didache o Didaje? ¿Y qué nos enseña sobre la fe y la organización de la iglesia primitiva? Ya. Primero, antes de comenzar, leerles este versículo, Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En la actualidad hay mucha división. Averiguaba cuántas denominaciones cristianas hay y me salía un dato de más de 45,000 denominaciones cristianas, solo de una Biblia. Y eso me asombraba y me preguntaba. Entonces la Biblia nos aconseja en este texto bíblico: mirad y preguntad por las sendas antiguas. Debemos volver a los primeros fundamentos, a las primeras enseñanzas, y entonces en este contexto entra el Didaje. El Didaje es un documento cristiano muy antiguo, siglo I, probablemente del 50 o hasta el 100 después de Cristo. Es un libro cercano a la época de los apóstoles. La palabra Didache o Didache significa enseñanza. ¿Qué es el Didache? Pues es un manual práctico de vida cristiana. No es Biblia, pero tiene un valor histórico. No cumplió con los requisitos para que este libro fuera canonizado como en la Biblia. No cumplió el requisito. Entonces, es un libro que por mucho tiempo estaba perdido. Recién en 1873 se va a redescubrir, y recién en ese tiempo. Y eso sería por parte del Didache. En resumen, es un libro, es un manual práctico de vida cristiana. No, el autor es anónimo, no se sabe quién escribió, pero se supone que es un autor que vivió cerca en los tiempos de los apóstoles y vio lo que hacían los apóstoles, entonces escribió lo que es este libro. Es un libro que es muy corto, tiene 8 páginas. Si quieres leer este libro, tienes que tener un diccionario al lado, porque tiene un lenguaje así técnico. Por ejemplo, hay palabras como exudará, a correr o empero. Si no sabes los significados, es más difícil. Es un librito así con un lenguaje un poco técnico. Ya, entonces, ¿en qué contexto histórico nace este Didache o Didache? La iglesia primitiva estaba en crecimiento. Como sabemos, aquí ya se había cumplido la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 8, de recibir poder. Entonces los apóstoles empiezan a predicar. El contexto es en eso. Y vemos también que la conversión va a ser de judíos y también de gentiles. Como anteriormente estábamos viendo en clase, que Dios no hace acepción de personas. En esa visión que Dios le da a Pedro, le dice, no, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces, con esa visión a Pedro le hace saber, ¿no?, que la conversión no solo es para judíos, sino también para gentiles. Y más adelante también el apóstol Pablo, también llamado el apóstol de los gentiles, con él más va a abarcar. Y ese es el contexto. Hay muchos convertidos, ya sean judíos, ya sean gentiles. Y hay una necesidad de enseñanza. En una historia específica en las que las viudas van a ser descuidadas, en ese punto se va a ver que los apóstoles van a pedir que se forme diáconos, porque ellos no pueden estar resolviendo los problemas y también enseñando. Entonces, para que hay una necesidad de enseñanza, entonces ellos ya se especifican en solo enseñar. Y vemos que en las primeras iglesias había un orden. El orden lo ponían los apóstoles. También vemos que si había algún desorden,
los apóstoles enviaban algún anciano para que pastoree aquella iglesia y siempre había un orden. Pablo mismo, con medio de sus cartas, está poniendo orden a estas iglesias. Y ese es el contexto. Había una necesidad de enseñanza, pero la iglesia estaba en orden. Ya, ahora pasando al siguiente tema es enseñanzas sobre la fe. Este libro de Didache es un librito que comienza con que hay dos caminos, nos dice. Un camino de vida y un camino de muerte, que ya lo conocemos nosotros como cristianos. El camino de vida, ¿no? El libro comienza diciendo, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el camino de muerte es vivir alejado de Dios, no obedecer a Dios. Y eso es lo que nos muestra este libro. Y sobre la vida santa como fruto de la fe, nos dice que enseña que la verdadera fe produce una vida santa. No habla de fe solo palabras, sino de una fe que transforma la conducta. Tal como la Biblia enseña, la gracia no nos lleva al pecado, sino a una vida diferente y obediente a Dios. Entonces este libro nos dice que el fruto de la fe es una vida santa. Por lógica, si nosotros vivimos por la fe, la conversión misma ya es natural. Otra enseñanza sobre la fe nos dice obediencia a Cristo. ¿En qué aspectos debemos ser obedientes a Cristo? En la manera que Él vivió, en las decisiones que nosotros tomemos. Vemos también que Él, antes de tomar decisiones importantes, oraba o ayunaba también. También en la relación con los demás, y también en la relación con Dios. Sobre los demás nos dice amar al prójimo como a nosotros mismos. Como te amas a ti mismo, así mismo debes amar al prójimo. La fe en práctica nos enseña la oración constante, debe estar siempre, no debemos la oración era constante. Eso es lo que dice el libro. Y también ayuno con sinceridad. Algo que me quedaba del libro era que el bautizado, en tema del bautismo, en esta ordenanza del bautismo, decía si el bautizante y el bautizado deben ayunar. O el bautizado, o algunas personas más que quisieran ayunar, deben ayunar unos días antes. Y eso me daba a entender que para tomar una decisión importante se debe ayunar. Y recordemos también que Jesús, antes de comenzar su ministerio, también ayunó. No ayunó 1, 2, 3, 4, ayunó 40 días. Ese ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo. Y también la comunión entre creyentes. La comunión, vivir en comunión con los hermanos. Los hermanos de aquí compartían todo. Como vemos, ellos vendían algún producto, alguna casa, algún terreno, algo así. Lo llevaban a los pies de los apóstoles y no había necesidad. Ese dinero se repartía entre los pobres y había esa comunión. Compartían, se cuidaban y se edificaban mutuamente. No había individualismo aquí. Ya recién nosotros estamos individualistas. Creo. Y también un pasaje bíblico que nos dice sobre esto, ¿no? Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y ellos lo cumplían muy bien y se edificaban mutuamente. Eso es la fe en práctica. ¿Qué nos enseña sobre la organización de la iglesia primitiva? Como sabemos, el de más alto rango eran los apóstoles y profetas. Y ya luego de que se ve la necesidad de que necesitan diáconos para el servicio, ancianos, y también para que pastoreen la iglesia, obispos, y así vamos a ver. La organización eran en primer rango los apóstoles y profetas, y luego los obispos y diáconos. Como hemos visto, el liderazgo era sencillo. Como hemos visto anteriormente, la pastora explicaba también, era un liderazgo sencillo, apóstoles, obispos, así, cada uno con sus funciones.
sobre la organización de la iglesia primitiva. Algo también que el libro habla es sobre el discernimiento espiritual, que debemos tener cuidado con los falsos profetas, evaluar la doctrina y conducta. Esto de conducta es muy importante porque dice si un maestro no vive lo que enseña, es un falso maestro. Algo muy fuerte, ¿no? Si uno no vive lo que enseña, es un falso maestro. Y si alguien también pide dinero, es un falso maestro. Y el libro recomienda a la iglesia que esté vigilando. Evaluar siempre a cada profeta que venga, evaluar la doctrina y la conducta. Bueno, en conclusión, la DDH nos invita, igual que Jeremías, a volver a las sendas antiguas. Una fe verdadera, una iglesia organizada espiritualmente, un liderazgo comprometido y una vida cristiana práctica. En medio de tantas divisiones, la respuesta no es inventar algo nuevo, sino volver al modelo bíblico. Una iglesia centrada en Cristo y fiel a su palabra. Bueno, como nos aconseja es esto, que debemos volver a las sendas antiguas, debemos estudiar a los padres de la fe y debemos capacitarnos cada día más. Hermanos, y esa sería mi exposición. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Bendiciones con todos.